con Dios. Iniciamos entonces en el versículo número 6 de 1 de Samuel 18. Y esta historia viene después de que nos cuentan de esta amistad que se crea entre David y Jonatán. Y nos dice así el versículo número 6. Después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. O sea, estaba re alegre la fiesta ahí. Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Carol, sí, sé que cantó esa canción muchas veces. Así, pero después le vamos a pedir que nos la cante. Dice, pero cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad, mala fe. Decimos aquí. Sí. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y éste andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto, Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Saúl ya vivía temeroso, porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1,000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Todos en Israel y en Judá amaban a David porque él los dirigía en sus campañas militares. Un día, Saúl llamó a David y le dijo, voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en la batalla del Señor. Y es que Saúl pensaba, si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. Qué barbaridad. David le respondió, pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel, el mejolatita. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, oiga esto, estaba enamorada de David. Y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien. Pues pensó, le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control. Se va para manipularlo, qué tremendo. Y para que los filisteos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David y le dijo, esta vez sí serás mi yerno. Y ahí termina la cita y lo que encontramos de manera impresionante es precisamente una escena donde destaca el corazón a manera de contraste de Saúl y de David. Vemos, bien lo mencionaba Carol, ¿verdad? Que acaban de venir de vencer a Goliat. Acaban de venir, ¿verdad? Bueno, realmente David lo había vencido. Pero es aquí donde se da esta escena y empieza a destacar cosas bien horribles, pues, tenebrosas que estaban en el corazón de Saúl, porque empieza a sentir una serie de emociones que las deja aflorar y lo que queremos imprimir en su corazón a esta hora de la mañana hoy es entender que muchas veces nuestro corazón nos juega en contra, ¿verdad? Nuestros sentimientos, porque todos estamos expuestos a muchas de las cosas que vivimos a diario, retos de cualquier índole, dificultades, situaciones que superar, victorias, momentos también muy buenos. Sin embargo, nuestro corazón sigue estando ahí y nuestro corazón se va convirtiendo en el reservorio de esas pequeñas y grandes experiencias con Dios. Ahora, hay algo que yo quisiera destacar y aquí voy a dejar para que mis amigos puedan entrar a abordar el tema. Realmente lo que a mí me impresiona es cómo David empieza a sufrir los embates del corazón de Saúl y Saúl no se tienta el alma, a pesar de haber sido alguien superior a David, de ser el rey, ¿verdad? O sea, no es un par de David. Empieza a sentir cosas inusuales y simplemente se deja llevar por ellas. Y la palabra destaca de manera muy puntual, más de algún aspaviento hicimos cuando lo íbamos leyendo, ¿verdad? Que Saúl nota que Dios estaba con David. Y la misma Biblia acá, el libro de Samuel, expone que ya no estaba con Saúl. Dios lo había soltado. Pero entonces, como que de repente empieza a liberarse Saúl y empieza una tras otra. Este capítulo empieza aquí.
¿verdad? Esta situación empieza en el capítulo 18, pero termina hasta el final de 1 Samuel, muchos capítulos más adelante. Les dejo abierta la palestra, amigos. ¿Cómo ven ustedes la situación ahí de la radiografía? Complicadísima. A ver, Carol. Una novela, una novela. Ahí les voy yo, pues, con la primera para entrar así con un poquito de vanidad. Fíjense ustedes que es increíble, pero cuando describe aquí lo que estamos leyendo y lo platicábamos, dice, salen las mujeres, ¿verdad? O sea, Saúl, y la idea era a celebrar a Saúl. Y Saúl pensó muy probablemente, eran las patojas las que siempre me vienen a celebrar. Y cuando iba entrando con su caballito, probablemente empieza a escuchar que no era él el que estaba vitoreando y celebrando, sino que las porras eran para otro. Las porras eran para otro. Y entonces miren ustedes que es increíble. David puede haber estado jerárquicamente por debajo de Saúl, pero emocional y espiritualmente estaba sobre él. ¿Verdad? Una fortaleza muy grande la que podía tener David en ese momento, que tampoco se creció Sí. con la vitoreada que estaban haciendo. Tampoco se creció, sino que nada más, ahí sí que la mató de pecho y la paró, ¿verdad? Y ahí se quedó el asunto. Pero, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl con eso? Eso es el tema. No vio el potencial que tenía David y dijo, este patojo tiene potencial, ya lo reconoció la gente, Puede ser alguien trascendente para el reino. No, lo que hizo fue que lo quería pepenar, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Que lo quería descabechar porque era una competencia para su vanidad, para su orgullo. ¿Verdad? Y ahí se desencadena todo lo demás que ustedes van a platicar. Y por lo menos un par de veces, si no es que más, en el texto que leímos, aparece cómo Saúl se refiere a su condición y a lo que tiene como algo propio. Sí. Y dice, David se va a quedar con mi reino. Y después dice, en la condición, bueno, vente conmigo y te vas a convertir en mi hombre fuerte. Es decir, Saúl comienza a tener un sentido de propiedad de las cosas que Dios le había entregado. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo es? No, es que seguimos siendo administradores, ¿verdad? No somos propietarios de nada, solo estamos gerenciando la vida que Dios nos permite, nuestros hijos. Lo decimos tan sencillo, nuestros hijos no nos pertenecen hasta que se van, ¿verdad? Y ahorita, porque lo tengo muy a flor de tierra, mi hijo se fue a estudiar por un tiempo fuera de Guatemala y es terrible eso de irnos 4 y regresar 3, ¿verdad? Ustedes, y yo en el avión decía, por ahí andar, ¿verdad? Y no era así, ¿verdad? Y entonces, pero comencé a pensar, ¿por qué tengo este sentimiento de me pertenece? Si no lo es así. Y es difícil soltar ustedes. Y aquí está Saúl haciendo ese ejercicio de decir, esto es mío y quiere dirigir. También. Sí, y este hombre también, tanto que quiere comprarlo entregándole a su hija, que también piensa que es de él. Es decir, Saúl está desbordado totalmente en su forma de verse a sí mismo y de ver lo que Dios le está dando. O sea, todo es mío y todo gira a mi alrededor. Y entonces, en ese punto, muchas veces nosotros nos encontramos y estamos tratando de dirigir nuestra vida siendo nosotros el centro de todo, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, es que tengo que salir a trabajar porque es mi responsabilidad. Sí, es tu responsabilidad. Pero cuando salís a trabajar así, es tormentoso. Yo he salido a trabajar de las dos formas, ¿verdad? Sabiendo que tengo que ir porque tengo que ir y sabiendo que tengo que ir porque Dios me envió y Él me va a dar su gracia, ¿verdad? Ustedes. Excelente. Y miren ustedes qué fácil es leer esta historia y ver esas falencias de Saúl. Pero miren, quisiéramos estar exentos, pero en el día a día podría ser que estemos cayendo en esto y son pecados que tal vez la gente no se va a dar cuenta. Entonces podríamos estarlos nosotros como ocultando o poniéndoles otro nombre, disfrazándolos de otras cosas de autosuperación, de que pues yo también quiero subir y no me conformo, ¿verdad? Creo que le podríamos estar poniendo un disfraz a esto y creo que cuando nosotros vemos acá, vemos acciones de Saúl, pero hay algo en el corazón que es lo que le debemos de poner esa atención, queridos amigos. La raíz y la semilla de por qué hacemos las cosas. Una raíz que no sea buena
va a dar mal fruto, aunque se mire, ¿verdad? Por así decirlo, buena. Entonces yo quiero crecer profesionalmente, yo quiero crecer como mamá, yo quiero crecer en el ministerio, pero si la semilla por la cual están haciendo ese deseo es a que yo veo que a aquella le va mejor siendo mamá, entonces esa semilla va a dar un mal fruto. Si yo veo el éxito del otro y empiezo a tener empiezo a comparar lo que Dios me ha dado a mí, los dones y talentos que Dios me ha dado a mí, y los empiezo a menospreciar porque los de aquel se miran más, en mi caso, era que soy mujer, se miran más atractivos, se miran más influyentes, entonces esa semilla que voy a sembrar en mi corazón va a dar mal fruto. ¿Y saben qué es lo que sucede acá? Que Saúl dejó que esto creciera y empezara a echar raíces y a echar frutos, ¿verdad? Por todos lados. Uf. Y alimentarlo. Si se da cuenta, a cada rato está regando la plantita, ¿verdad? Exactamente. Yo quisiera destacar algo ahí, Carlos, si me permiten. Creo que es importante entender, digamos, bajo la lupa que estamos poniendo a un momento, a no sé cuánto tiempo haya tardado esta escena, pero esto es un resumen de lo que va a ser la relación entre Saúl y David. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que viene después. Pero ponga atención a esto. Hay varios indicadores a los que nosotros quisiéramos llamar su atención, valga la redundancia, en relación a, como bien lo decía Carol, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿No será que nosotros estamos teniendo algunos de estos síntomas? Oiga, imagínense a Saúl siendo el rey, comparándose con alguien que estaba de por sí jerárquicamente en autoridad. Excelente, ¿verdad? sobre él. Pero le perturbó mucho lo que bien destacaba Guillermo, ¿verdad? Que las mujeres estaban vitoreando al hombre equivocado, según Saúl, por un lado. Por otro lado, y oiga esto, Saúl ya había ofrecido a su hija para el que venciera a Goliat. Y viene y le pone una carnada otra vez a David y le dice, mira, te voy a dar a mi esposa, ¿verdad? No se la da, de ahí le ofrece a Mical, o sea, está jugando con David. Oiga esto, la persona que se deja llevar por la envidia o por los celos podría ser, como yo, Asdrúbal Hernández, ¿verdad? Que de repente tiendo a manipular, de repente he tendido a manipular a otro, diciendo, mira, esto, o mejor no, ¿verdad? Mejor te tengo aquí, pero no te vayas, o te tengo aquí para... Yo he tendido a caer en eso, ¿verdad? No estamos acá para decir, miren, nosotros estamos exentos, qué mal está viviendo su vida. Al contrario, nosotros hemos padecido eso y estamos continuamente bregando y pidiendo a Dios que intervenga. Pero lo importante es que usted le ponga atención a toda la madeja de características que podríamos vivir hoy. Y una cosa más, estamos en una sociedad que nos empuja a eso. Y nos empuja a eso muchas veces con nuestros pares. Y sentimos que nuestro par, alguien que está a la misma, que tiene el mismo potencial, que tiene un puesto similar al nuestro en el trabajo, en un ministerio, en donde usted quiera, ¿verdad? Se merece lo mismo que nosotros. Y si el otro se adelanta un poquito, para nosotros puede provocar muchas cosas. Eso se da hasta en las mejores familias. Es más no, y ¿saben qué es lo peor de todo? Al final, que la historia del reino empieza a girar a raíz de la envidia de Saúl. Buenísimo. Es que toda la historia que viene detrás gira alrededor de ese sentimiento patológico que generó Saúl. Y con la entonces, destrucción. ya el rey no importaba, era lo Por importante. pecados que la sociedad hoy por hoy no tacha como... Los tilda de pecado. Ajá, no los tilda de pecados. No, es más, lo ve como lógico. Exactamente. Lo ve como lógico, como parte del paisaje, que esto puede ser normal. Es que, ¿cómo no vas a desplazar a alguien que potencialmente te puede desplazar? Ese ya estaba ¿Cómo le vas a ofrecido, enseñar a estaba alguien? ¿Cómo le vas a enseñar a alguien que te pueda quitar el puesto? ¿Cómo eh. vas a hablar bien de alguien que te pueda venir a mover la silla? Qué complicado. Sí, no, y yo estoy absorto de lo que están diciendo ustedes, de verdad, porque me recuerdo de muchas etapas de mi vida en donde de repente disfrazamos algún mal acto con algo bueno. Y es que nos encanta hacer eso, ¿verdad? Es decir, yo yo quiero superarme, pero en realidad lo que yo tengo es una envidia de la otra persona. Y entonces comienzo a generar un conflicto en medio de mi propia vida, queriendo decir esto es superación, pero en realidad lo que... Y rápidamente, se los comentaba detrás de cámaras, que yo en una etapa de mi vida me pasó eso, ¿verdad? Que miraba el avance de otro compañero que tenía a la par mía y yo decía, pero ¿cómo él sí puede y yo no? Sí. Y comencé y me pasó eso, ¿verdad? Inocentemente, voy a decir, caí en esas redes de decir,
¿por qué él puede y yo no? Yo también puedo. Y comencé y no se daba, y no se daba, y no se daba. Y me frustré. Usted oraba, ayunaba y de todo. Hasta que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Lo que tenés es que tenés un problema de codicia. Estás deseando lo que otro tiene. Y eso comenzó a abrirme los ojos de que hay una porción para mí que nadie más puede tener, pues, y otros tienen otra porción. Asdrúbal tiene algo que yo no voy a tener y no es porque, pero yo quisiera, cuando yo comienzo a querer tener lo de alguien más, ahí me comienzo a complicar la vida, ¿verdad? Ustedes, entonces, creo que ahí es donde necesitamos reflexionar sobre él. Rápidamente, ahí sí que la dejaste para que la pudiéramos encestar o sacar de la... Es esa falta de contentamiento, de gratitud. Y miren, es tremendo, es tremendo. Por supuesto que eso genera inseguridad. Porque al final de cuentas estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de esa falencia que estando con el poder no tenías la seguridad de lo que estabas haciendo. Saúl, teniendo el poder, teniendo todo en sus manos, era débil y estaba en las manos de David. ¿Verdad? En las manos de David. O podríamos decirlo de otra manera, en las manos del enemigo. En las manos del enemigo. Creo que por ahí va la cosa. Sí, y nosotros quisiéramos que usted pueda analizar junto con nosotros cuál es nuestra situación. Y para eso necesitamos involucrar a Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre nos vamos a poner 100 en el examen. Si nos ponen a autocalificar, nos vamos a poner 95, ¿verdad? 80 puntos. O si nos comparamos con otros. Exactamente. Y aquí yo quisiera destacar lo siguiente. Primero, de todo lo que han dicho mis amigos, ¿verdad? Primero, el contraste entre el corazón de Saúl y el corazón de David. Saúl estaba tratando de dominar a David porque tenía inseguridad. Él lo destacó Guillermo. Había temor en él de que le podía quitar lo que él había logrado. Y si recordamos dónde se origina el liderazgo, como bien lo platicaba fuera de cámaras Sergio, dónde se originó el llamado de cada uno, son llamados totalmente distintos. Y realmente creo que eso se evidencia en esta etapa del reinado de Saúl. Pero oiga esto, en el verso 18, ¿sí? David le responde cuando le está ofreciendo a Mical otra vez, dice, ¿pero quién soy yo? ¿Qué valor tiene para mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea yerno de su majestad? Y lo que quiero destacar es un corazón de Saúl duro o endurecido por la sensación de competencia, lleno de inseguridad, me atrevo a decir casi sin Dios, porque de hecho ya el Espíritu de Dios se había apartado de él, y por otro lado, un David con un corazón con contentamiento. Algo que nos enseñaba Carol fuera de cámaras, ¿verdad? La importancia del contentamiento para poder... Y seguro de quién era, ¿verdad? Seguro de quién era. Entonces, le permite a David estar con un corazón en paz mientras que el otro estaba siendo atormentado. Ahora, ¿qué queremos invitarte a que hagamos en este momento? A que hagamos una oración, en resumidas cuentas, pero esta oración es para que nosotros podamos invitar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos diga cómo estamos nosotros. Si nosotros no estamos teniendo o manifestando más de algunas de las características, cualidades iba a decir, pero no son cualidades de Saúl, sino más bien cualquiera de estas condiciones que Saúl está presentando, estos síntomas, ¿verdad? Porque podría ser señal de que nuestro corazón está declinado hacia la envidia, hacia los celos. Y para que quede claro, la envidia no es otra cosa más que simplemente tener las manos vacías y anhelar las cosas que alguien más tiene, porque tal vez creemos que no lo merecemos. Pregunto entonces, ¿estaremos padeciendo de envidia? ¿Estaremos padeciendo de envidia? ¿Estaremos viviendo, llevando nuestra familia, destruyendo nuestra familia? Claro. ¿Verdad? Como lo destacaba Guillermo, por ese desbalance. ¿Qué tal si Carol nos guía en oración? Con mucho gusto. Al Espíritu Santo que intervenga. Claro que sí. Y usted acompáñenos. Todos necesitamos hoy esa dirección del Espíritu Santo a lugares de nuestro corazón que tal vez hoy necesitamos ir y permitirle a Él que arranque raíces de envidia o de celos. Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre llega justo a tiempo. Tu palabra siempre, Señor, nos confronta con amor, pero para crear ese cambio en nosotros para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos lleves a esos lugares de nuestro corazón donde tal vez hay una semilla de envidia, hay una semilla de celos, hay una semilla de falta de contentamiento, de frustración tal vez o de amargura por ver el éxito de alguien más, por ver que alguien ocupa el lugar que nosotros creemos que nos corresponde a nosotros. Pero hoy, tomados de la mano de tu Espíritu Santo, queremos llegar a esas áreas de nuestro corazón y en humildad rendirlas a ti. Señor, queremos ser hombres y mujeres que den fruto del Espíritu Santo y no frutos de la carne.
Señor, tal vez hoy hay alguien que está hoy comiendo esos frutos de la envidia. Tal vez hoy está comiendo esos frutos de los celos descontrolados y sin medida. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo venga ahí a provocar ese genuino arrepentimiento, porque tú quieres liberarlo de eso, tú quieres sanarlo de esto, tú quieres hoy darle esa vía para salir de la esclavitud, de la envidia y de los celos. Gracias, Señor, porque tu misericordia siempre nos da esperanza. Tu gracia derramada sobre nosotros, Señor, nos da esperanza, y entonces ese intercambio divino entre esos frutos de la carne, que cuando nosotros te los rendimos a ti, viene esa llenura de tu Espíritu Santo, viene esa libertad a nuestra vida, y entonces podemos vivir de una manera libre y tener esa vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué rico estuvo este primer segmento, buen contenido, como bien lo destacaba Guillermo, pero es solo el comienzo. Ya vimos el qué. A partir de este momento vamos a empezar a ver cómo hacemos para empezar a deshacernos de la envidia y de los celos. No se vaya, vamos a ir un momento a conocer a las personas, a las empresas que creen en Vaya con Dios, y regresamos con más de este programa. Vamos. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Entonces, a esto nos trae Joyce Meyer. Elimina los celos y la envidia. ¿Cuál es la mentalidad desértica? Puedes y debes ser celoso. ¿Qué nos dice la palabra? En Juan 21, Jesús estaba conversando con Pedro con respecto a las penalidades que él tendría que soportar a fin de servirlo y glorificarlo a él. Tan pronto Jesús le había dicho estas cosas, Pedro se volvió, vio a Juan e inmediatamente le preguntó a Jesús cuál era su voluntad para este. Pedro quería estar seguro de que si él tendría que pasar malos ratos, también los pasará Juan. Qué buena onda este. Sí. Me hundo, venite conmigo. Sí. Entonces, Pedro, al ver a Juan, dijo Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede y sobreviva y viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Juan 21 al 22. ¿No les parece Sí. familiar pelea entre hermanos? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, en respuesta, Jesús le hizo entender a Pedro que se ocupara de sus asuntos. El meternos, tener la mente fija en los asuntos de otra gente nos mantendrá en el desierto. Los celos, la envidia y el comparar nuestra situación y a nosotros mismos con otros es una mentalidad desértica. Por lo tanto, debemos de cuidarnos de los celos y la envidia con mucho denuedo. Así lo dice Proverbio 14:30. Un corazón y mente apacible es vida y salud para el cuerpo. Más las pasiones, la envidia, los celos y la ira son podredumbre de los huesos. La envidia hará que una persona se comporte de un modo rudo y encallecido, a veces hasta bestial. La envidia hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Lo odiaban porque su padre lo amaba mucho. Si hay alguien en tu familia que parece tener más favor que tú, no odies a esa persona. Confía en Dios. Haz lo que Él te pide que hagas. Cree en Él por su favor y terminarás como José, bendecido en extremo. Un diccionario del Antiguo Testamento define el término griego traducido como envidia de este modo. El sentimiento de disgusto producido por presenciar la prosperidad de otro. Eso significa. Los celos se definen en el diccionario enciclopedio Salvat, aquí diríamos Larousse, el pequeño Larousse, así. Estado afectivo ambivalente caracterizado por el temor a perder la estima de una persona. Interpreto esta definición como el temor a perder lo que uno tiene porque otro se lo quite. Resentimiento por el éxito de otro, surgido de sentimientos de envidia, por supuesto. Y con estas definiciones podemos entender que es peligroso cuando nos comparamos o deseamos algo que alguien más tiene y nosotros no. En Lucas capítulo 22 del verso 24 a 26 lo dibuja de esta forma. Escuchen bien. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos
y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Y ahí cierra la cita bíblica. Jesús refiriéndose a sus discípulos, ¿verdad? Y continúa aquí la autora. Al principio de mi vida tuve abundancia de luchas contra los celos, envidia y comparación. Este es un rasgo común de los inseguros. Si no estamos seguros con respecto a nuestro propio merecimiento y valor como individuo único, nos encontraremos naturalmente compitiendo con cualquiera que parezca tener éxito y le vaya bien. Le hace la relación entre Saúl y David. Así es. Aprender que yo era una persona para la que Dios tiene un plan único y personal para mi vida ha sido ciertamente una de las más valiosas y preciosas libertades que el Señor me ha concedido. Estoy segura de que no necesito compararme yo o mi ministerio con nadie más. Siempre me alienta que hay esperanza para mí cuando miro a los discípulos de Jesús y comprendo que ellos lucharon contra muchas de las mismas cosas que yo. En Lucas 22 encontramos a los discípulos discutiendo acerca de cuál de ellos era el mayor. Jesús les respondió que el mayor sería en realidad el que estuviera dispuesto a considerarse el menor o a ser sirviente. Nuestro Señor gastó mucha parte de su tiempo tratando de enseñar a sus discípulos de que la vida en el reino de Dios es por lo regular lo diametralmente opuesto al modo del mundo o la carne. Muy puntual. Jesús les enseñó cosas como, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Alegraos conmigo los que son bendecidos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. El mundo dirá que eso es necedad, pero Jesús dice que es verdadero poder. Ya que, como dice Gálatas, nos ayuda a evitar la competencia mundana. No nos hagamos vanagloriosos, engreídos, presuntuosos, arrogantes, provocándonos unos a otros, dice Gálatas 5:26, envidiándonos y celándonos unos a otros. Cierra la cita. De acuerdo con el sistema mundial, el mejor lugar para estar es delante de los demás. El pensamiento popular diría que debemos tratar de llegar a la cima sin importar a quién lastimamos en el camino hacia arriba. Pero la Biblia nos enseña que no existe una paz real hasta que nos hemos librado de la necesidad de competir con otros. Aunque en lo que se supone sean juegos para entretener, con frecuencia vemos que la competencia se desequilibra tanto que la gente termina discutiendo y odiándose unos a otros. Yo estoy en algunos chats parecidos a eso. Naturalmente, los seres humanos no juegan para perder. Todo el mundo trata de hacerlo todo lo mejor que puede. Y lo que viene a continuación es una gran oportunidad para crecimiento de su vida. Y dice así, pero cuando una persona no puede disfrutar un juego a menos que esté ganando, definitivamente tiene un problema. Posiblemente uno profundamente implantado que le está provocando otros problemas en muchos aspectos de su vida. Definitivamente deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo en lo que hacemos. No hay nada malo en desear que nos vaya bien y avanzar en la profesión que hemos escogido. Pero te exhorto, dice aquí la autora, a recordar que el ascenso para el creyente viene de Dios y no del hombre. Tú y yo no necesitamos competir en juegos del mundo, ¿verdad? Para ir adelante. Dios nos dará favor con él y con otros si hacemos las cosas a su modo. Qué buena porción hemos leído. A mí me agarró así de un lado para otro, ¿verdad? Porque realmente me hace pensar que hay muchas condiciones y características que yo he estado viviendo en determinadas etapas de mi vida y la verdad que me han desconcentrado, me han desenfocado, han desgastado mis relaciones con otras personas. Creo que he agotado mis recursos y me recordaba una frase que decía, además de lo que ya, todo el buen contenido que nos ha brindado la autora, Theodore, el que fue presidente de Estados Unidos, hace muchos años, él decía, Theodore Roosevelt, él decía, la comparación te robará el gozo. Y creo que es en esencia el punto aquí. Cuando nosotros empezamos a comparar, dice también el pastor Charles Swindoll, nosotros generamos una tensión. Cuando comparamos con alguien, cuando nos comparamos con un par, ¿verdad? Alguien que tiene las mismas condiciones laborales, empezamos a generar una tensión y normalmente, esto sí ya lo agrego yo, ¿verdad? Normalmente como rompemos esa tensión es concentrándonos en nosotros mismos. ¿Qué hay aquí para nosotros? Y ahí nace la envidia. Y la envidia empieza a crecer y nos puede llegar a consumir. De tal manera como lo hizo con Saúl. A Saúl se lo comió la envidia y los celos por David. De hecho,
empezó a brotar algo que destacaba Carol hace un momento, empezó a brotar algo que nosotros conocemos coloquialmente, digámoslo así, a veces en la iglesia, como una raíz de amargura. ¿Y qué es eso? Algo que empieza, en lugar de gozo, empieza a sobrevenir una amargura. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor, empezamos a verlo amargamente. Empezamos a verlo bajo unos lentes que nosotros mismos nos hemos puesto. Y creemos que todo tiene que ver con nosotros. Así rompemos la tensión. Totalmente. Sin contentamiento, se nos vienen un montón de cosas encima. Sí. Y es como una bolita de nieve. Empieza con esa... yo veo que aquel tiene algo que yo creo que yo merezco. Entonces eso ahí, de verdad, ustedes, es que nos viene a centrar en que estamos entonces nosotros sentados en el trono de nuestro corazón y decimos, yo merezco eso. Entonces me pongo en ese lugar de juez diciendo qué es lo que yo merezco y qué es lo que aquella persona merece. Y eso es soberbia, eso es orgullo. Entonces vemos cómo este sentimiento de envidia o de celos empieza a crecer. Y saben, a mí el Señor me enseñó mucho acerca de esto porque mi propósito no tiene que ver con que alguien pierda. Y eso es lo que sucede cuando yo me pongo en ese lugar. Que primero empiezo a comparar y yo digo, él no merece esto. Pero después crece y dice que le vaya mal. O sea, ya ni siquiera es, él no lo merece. Ahora que lo que tiene, que se lo quiten y que le vaya mal. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces yo tengo que apagar la luz de todos los demás para que mi luz brille. Claro. ¿Y por qué no puedo yo contribuir a que la luz de otros brille también? Porque eso no quiere decir que a mí se me vaya a quitar lo que se me ha dado. ¿Y saben qué? Dios me habló mucho acerca de su abundancia. Dios no le tiene que quitar a otros para darte a ti. Dios es un Dios de abundancia que tiene recursos ilimitados para darte a ti lo que Él sabe y cree en su soberanía, que tú puedes administrar, que tú puedes manejar. Por eso te dio dones y talentos que Él sabe que tú los vas a usar para cumplir el propósito que Él te ha dado. Pero Él no necesita quitarle a alguien para darte a ti. Y la envidia empieza a ser aún más fuerte ustedes. Y yo solo quiero leerles Santiago 3, porque es un versículo que a mí me ha confrontado muchísimo porque nos lleva a otro nivel este sentimiento de envidia. Y dice en el capítulo 3 y versículo 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Escuchen esto, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. O sea, entramos a un terreno aún más fuerte que solamente decir, ¿por qué a este le dan y a mí no? Muy o sea, bueno. entramos a un lugar más fuerte aún ahí. El conjuro es una pantufla con él. Totalmente. ¿Saben? Y yo leía a la autora, los escucho a ustedes, y hay una parte en donde ella está hablando y yo digo, esto lo que nos está llevando es a madurar, ¿verdad? Porque el que tiene envidia, el que quiere todo para él y todo, es ese niño pequeño que no ha madurado, que no ha crecido, que quiere y que lo quiere a toda costa. Puede hacer el Que merece capricho. todo, Sí, lo mejor. todo es mío, es narcisista naturalmente, ¿verdad? Entonces, y saben que es la envidia, los celos, todo lo que hemos estado hablando son rasgos de la inmadurez. Y uno de los rasgos de la madurez, me atrevería a decir de repente que el rasgo más grande de la madurez es la humildad. Y primera de Pedro 5:7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y entonces, yo tengo que reconocer que yo he luchado a lo largo de un buen tiempo. No me había dado cuenta. Así puro de Maxwell, ¿verdad? Sé lo que no sé, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ahora sé lo que ya no sé, lo que no sabía, ¿verdad? Un tiempo atrás, un pastor muy querido para mí me decía, Sergio, tenés que ser humilde. Y yo decía, pero ¿por qué me está diciendo eso? ¿Por qué, verdad? Y saben, Dios ha estado tratando y no ha sido fácil. Ustedes tal vez ha sido de las cosas en donde he sufrido más, en donde me ha costado más y donde yo creo que Dios no quita el dedo de ese punto, porque la humildad, y de hecho vemos a un Jesús que no es estimando el ser igual a Dios, se humilló. Entonces, el rasgo más alto de la madurez es la humildad y llegar ahí como cuesta a ustedes. Y eso yo lo que creo que era lo que le pasaba a Saúl, ¿verdad? Él era ese niño pequeño que quería tener todos los juguetes, ¿verdad? Y David,
ya tenía una relación con Dios y ya tenía una madurez que Saúl estaba en pañales en eso, ¿verdad? Sí. Y entonces él ya sabía, esto viene de Dios y si Dios me lo da, yo lo voy a tener. Y si no lo tengo, es porque Dios no quiere. Y ¿verdad? para David era suficiente. Excelente. Para David era suficiente. Estaba contento. Estaba feliz. Y yo quisiera agregar algo a lo que están diciendo mis amigos. Y es que realmente, además de la humildad, es un rasgo también de cómo hemos llegado a amar a los demás. Fíjate, Sergio, porque sí, totalmente de acuerdo con tu persona, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a ser humildes, nosotros realmente estamos siendo guiados por Dios. Pero cuando nosotros amamos a otros, dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor no guarda envidia. Entonces, si nosotros genuinamente aprendemos a amar a otras personas por lo que Dios puede hacer, por lo que Dios está levantando a otra persona, se nos puede facilitar a nosotros el soltar la envidia y sacarlo de nuestro sistema. Sí, y yo quiero, a pesar que estamos hablando de soluciones, hacer énfasis en algo. Si es que mi éxito depende del fracaso de otros, todos vamos a perder. Claro. Si mi éxito depende del fracaso de otros, todos vamos a perder. Estaba perdiendo el reino, estamos perdiendo como país. Puede llegar incluso hasta en el matrimonio a haber una envidia de competencia. ¿Quién aporta más? ¿Quién esto y quién lo otro? Y destruimos una familia, destruimos un hogar. Y es tan sutil la envidia de cómo se mete, ¿verdad? Ustedes, que pudiera parecerse como una falsa celebración. Excelente. Como una falsa celebración. Y estoy celebrando aquello que yo realmente no lo quiero, pues. O sea, en el fondo, ¿qué tengo en mi corazón? Estoy celebrando genuinamente porque festejo que mi amigo o mi amiga le vaya bien, o estoy celebrando porque es mi manera de contrarrestar mi envidia. Así es. Y Andy Stanley lo plantea así, ¿verdad? Lo hablamos fuera de cámara. Realmente él dice que la mejor, Pastor de Atlanta, él dice que la mejor manera de evitar la envidia es celebrando a otros. El problema es que si celebramos porque por dentro nos estamos consumiendo, entonces no es ni celebración, sino es otra cosa, ¿verdad? Es un camuflaje. Es un camuflaje, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros llegamos a la conclusión siguiente. Amigos y amigas, necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Como bien lo orábamos en el primer segmento, necesitamos que Dios nos diga cómo está nuestro corazón. Podríamos estar guardando cosas tenebrosas, como bien lo destacaba Sergio, y no es solo cosa de Sergio, es cosa mía también. Y quizá me atrevo a hablar por Carol y por Carol y Guillermo. Y son cosas con las que nosotros seguimos bregando. Pero realmente tenemos que entender algo. Y Timothy Keller, este pastor que pastoreaba en Nueva York, escribía en uno de sus libros y él decía que la envidia muchas veces es fruto de la soberbia. Totalmente lo opuesto a la humildad, ¿verdad? Lo que decía Sergio. Porque se trata de mí, entonces. Se trata de cuánto puedo tener, de no tener contentamiento, de querer más, de tener una serie de cosas y no estar contento con lo que tengo, porque sé que el que está a mi alrededor tampoco se merece lo que tiene, ¿verdad? Es una condición demasiado pobre. Y ¿sabe una cosa? Creo que todos hemos estado ahí. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le pedimos a Dios que intervenga poderosamente y no solo nos ayude, como ya lo pedíamos en el segmento anterior, a detectar cualquiera de estos red flags, diríamos ahora, ¿verdad? Estos indicadores que nos muestren alguno de estos síntomas, sino además que el Señor nos dé la valentía para empezar a tomar una nueva ruta. Oramos, Sergio. Sí, claro que sí, oremos. Padre Celestial, hoy queremos acercarnos a ti siendo honestos. Hoy nos estamos dando cuenta que vamos por el camino equivocado y necesitamos reencontrarnos contigo. Ayúdanos a poder entender tus planes, ayúdanos a madurar, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de cuáles son las cosas que se nos han metido en el corazón y no nos hemos dado cuenta. Permítenos, Señor, poder avanzar en esta siguiente etapa, Señor, y queremos ser más como tú. Y sabemos que eso requiere que soltemos muchas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Regresamos con más de Vaya con Dios, que esto se pone bueno. Vaya con Dios. Transforma tu mente. Vaya con Dios. Hoy, muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios. Esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Ilumina Club.
Para continuar con este y otros proyectos, necesitamos de tu apoyo. Escribe un mensaje al WhatsApp 3074-2312. Lo que nos bendice puede bendecir a otros. ¿Sabías que el leasing te permite tener acceso a una amplia gama de equipos y maquinaria agrícola, industrial, tecnología y seguridad, entre otros? El leasing te da la oportunidad de equipar tu negocio sin afectar tu línea de crédito bancaria. Esto te permite expandir y hacer crecer tu negocio a la vez que disfrutas de los nuevos bienes sin el fuerte desembolso que supone una compra. Permítenos asesorarte en el arrendamiento de equipo, maquinaria o vehículos en Leasing S.A. Contáctanos al 5616-0199. ¿Sabías que las sobrecargas estructurales o los cambios de temperatura pueden provocar grietas y fisuras en el techo de concreto, permitiendo el ingreso de agua al interior de tu vivienda? Asegúrate que los desagües y canales estén limpios y en buen estado. El agua acumulada en el techo puede infiltrarse si no se evacúa correctamente. Verificando regularmente el estado del sistema de impermeabilización y realizando los arreglos necesarios, gozarás de un ambiente libre de humedad y goteras. Forcogua, obras que duran toda la vida. Contáctanos 2202-3838. Desde el desarrollo de nuestro cerebro, interactuar con los demás, aprender a hablar, reconocer nuestra imagen en el espejo, tener experiencias, tener reconocimiento social como fama y respeto, nuestra identidad inicia a formarse desde la gestación. Conforme pasa el tiempo es posible que perdamos el enfoque de la misma, porque terminamos validándola por lo que piensan de nosotros. Regularmente lo basamos en los múltiples aciertos y desaciertos en nuestro caminar. La buena noticia es que nuestra identidad está fundamentada en Dios, desde ser el templo del Espíritu Santo, ser parte del cuerpo de Cristo y ser justificados. Esto cambia la forma en cómo nos vemos. En 1 de Juan 1:12 el Señor nos recuerda que somos sus hijos. Cuando nos sujetamos a Él y nuestra vida es guiada por su palabra, iniciamos a despojarnos de cualquier máscara, el falso yo, y reafirmamos nuestra identidad en Dios para poder vivir en plenitud. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Transforma tu mente. Bueno, ya estamos de regreso acá con más de Vaya con Dios y estamos hablando de todo un poco, hasta un tema que me sacó por aquí Guillermo González, que solo me recordó mi infancia hace un momento. Pero estamos platicando acerca de de vivir sin envidia y sin celos. Algo que podría parecer inverosímil en nuestra sociedad hoy por hoy, algo que pues, no hemos crecido para esto, no hemos sido preparados, ¿verdad? Si estudiamos en el colegio posiblemente a nivel de competencia, a nivel de no sé. Yo recuerdo muy bien, en secundaria, nosotros en el colegio donde estábamos teníamos un premio que lo daba la empresa que era prácticamente la que disponía el colegio, ¿verdad? Y muchos creían que nosotros teníamos con mi mejor amigo una competencia fuerte por ganarnos ese premio. Ahora se llamaba el Gallo de Oro. Era un premio, un pin. ¿El gallo más? Era un pin bien pequeño que daban. Entonces el gallo más gallo, ¿no? Bachillerato. No. Pero la verdad es que algo que yo no sé cómo se dio fue que logramos ser muy buenos amigos con mi amigo Francisco, ¿verdad? Y realmente logramos ser tan buenos amigos que sacamos, no sé en qué momento, y sin conocer a Dios, yo creo que Dios intervino, eso sí, sacamos de entre nosotros la posibilidad de competir el uno por el otro por ese premio. Al final, mi amigo se llevó el premio, ¿verdad? Por milésimas de promedio, eso ya no lo vimos, era todo el promedio acumulado desde primero primaria hasta quinto bachillerato. Él obtuvo una beca completa en la universidad. Yo, gracias a Dios, obtuve una beca también, aunque fue un poquito, sí tenía un recargo. Claro. Pero a lo que voy es, nuestra amistad ha prevalecido, fíjense. Qué rico. Por pura misericordia de Dios. No estoy hablando aquí, miren cómo soy de bueno, yo no padezco envidia. Ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Dios sabe cuántas veces he llegado delante de él a pedirle que me ayude y que quiero rendir toda sensación de esa naturaleza. Y fíjese que ahorita que usted está mencionando eso, yo también recuerdo a mis 3 compañeros de posgrado junto conmigo y siempre hemos compartido lo que sabe cada quien, las enseñanzas, ya después de graduados. Tenemos casos que compartimos y vos qué harías aquí, esto está complicado y nos apoyamos entre los 4. Y en diferentes escenarios, ¿verdad? Lo que decía Sergio. Sí, lo que decía Sergio, nos apoyamos entre los 4 y al final, ¿saben quién gana? Los pacientes. Exactamente. O sea,
Tiene que cambiar, Sí. pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que cambiar como sociedad también, porque hasta en la iglesia, ¿verdad? Es probable que usted sienta ministerialmente que otro departamento, otro ministerio, otra rama de la iglesia se está llevando, yo qué sé, o las palmas, o yo no sé, o está creciendo más, o... Mire, tenemos que sacarlo de nuestro corazón, pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que, como decía Joyce Meyer en el segmento anterior, tenemos que procurar con denuedo, oiga esto, con denuedo, con mucha insistencia, mucha precisión, sacar la envidia y los celos de nuestro corazón. Porque lo contrario, dice Timothy Keller, nosotros podríamos estar dependiendo de nosotros mismos y no de Dios. Y automáticamente eso se llama soberbia, ¿verdad? Y entonces vivimos de otra manera. Intencionalmente, ¿verdad? Sí, exactamente. Tengo un mensaje que no Por sé si favor. puedo leer y que es Por muy favor, importante porque es arriesgadísimo, pero miren lo que dice. Buenos días. Primera vez que te pido, Señor, que bendigas a mi suegro y lo llenes de alegría y amor. Wow. Karina González. Ah, qué lindo. Y qué gran reto, ¿verdad? Porque a veces bendecir al que nos bendice, qué rico, qué fácil y se nos da naturalmente. Pero comenzar a bendecir a personas con las que de repente hemos tenido algún tipo de contradicciones, riñas o incluso conflictos grandes, ¿verdad? Ahí es donde la cosa comienza a adoptar. Y cabalmente el mensaje de este domingo hablaba Ronnie acerca de eso, ¿verdad? Ustedes, de tener esa manera, sí, sensibilidad de poder hacerlo, ¿verdad? Y poder bendecir a alguien más. Así que mándenos esos mensajes mensajitos. arriesgados. Sí, La oportunidad de oro que tenemos de enseñarle eso a nuestros hijos, ustedes, en ese corazoncito que está como esponjita aprendiendo de todo, a veces creemos que no van a entender, pero su espíritu sí va a entender. Y el fruto del Espíritu Santo tiene que ver mucho con ver por el bien de los demás y no ver mi propio bien. Entonces, querido papá, querida mamá, vea la conversación de sus hijos entre hermanos. Fíjense que hace tiempo nosotros pues tenemos la bendición de acompañar a una mamá que adoptó a tres chicos y pues los hemos visto crecer un poquito. Y en una ocasión son 2 varones y una niña. y recuerdo que pues ella sacó muy buenas calificaciones, había sido su cumpleaños, entonces decidimos, siempre los sacábamos a los 3 y los llevamos a comer y así. Pero esta vez queríamos premiarla a ella por sus buenas calificaciones y aparte había sido su cumpleaños y la llevamos a comer. Y fuimos a hacer muchas actividades lindas con ella. Cuando la llevamos, el niño chiquito no nos quería saludar, estaba un poco, ¿verdad? Pero era chiquito, o sea, era un niño en realidad. Y pudimos darnos cuenta de esta situación que estaba pasando en su corazón, genuina en su corazón, de la humanidad. Y entonces me recuerdo que Luis lo agarró y le dice, tienes que quitar eso de tu corazón, que cuando tus hermanos tienen un logro, tú celebras con ellos y no porque a ti no se te dio, entonces estoy enojado porque a mi hermana sí y a mí no. Pero tenemos esa oportunidad de oro de empezar a sembrar esas semillas en el corazón de nuestros hijos, de que cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo empiezan a florecer en nosotros y entonces dejamos de lado las obras de la carne. Y usted puede decir, pero un niño tiene obras de la carne. Ajá. Vea cómo pelea, vea, yo lo veo en mis hijas, la chiquita siempre quiere la que tiene la mayor y hemos estado ministrándola hasta llegar al punto de ministrarla, porque siempre quiero lo de aquel. O sea, que esto, pero ya no me quiero qué. O sea, una cosa, Carol, y perdón, y necesitamos entrarle a la lectura, pero yo sabía que el tema nos iba a abarcar bastantes comentarios. Y sabe una cosa, fíjese que yo creo que eso que usted está destacando es algo que tiene que ver a veces con el tipo de vida que hemos recibido. Usted contaba como parte de su testimonio el martes, a mí me dejó boquiabierto, ¿verdad? Con varios temas que usted mencionaba ahí. Y cómo también condujeron a su hijita, ¿verdad? A ir cambiando de mentalidad. Sí. Y a eso quiero destacar. Cuando usted estaba contando esto, a mí me trajo una escena de mi infancia. Y digamos, nosotros pasamos por varias vicisitudes económicas, pero mis papás muy diligentes, ¿verdad? Y nos sacaron adelante y hacían todo para que nosotros pues, no nos faltara nada, ¿verdad? Con mi hermana y nos lanzaron hasta donde ellos pudieron. Pero yo recuerdo muy bien que una de las cosas que yo manifestaba, ¿verdad? Con mi papá salía a comprar materiales para su trabajo y regresaba a la casa. A veces nos llevaba uno de los dos, a mi hermano o a mí. Y yo sentía enojo, ¿verdad? Molestia,
cuando mi papá se llevaba a mi hermana y de repente iban a comer a algún lado, porque era algo que no hacíamos cotidianamente, era muy raro. Nosotros salíamos a comer el fin de semana, pues era demasiado extraño que eso sucediera. Pero si de repente mi hermana salía favorecida, a mí me pegaba horrible en mi corazón y me quedaba molesto. Oiga esto, y aprenda de Saúl a no cometer esos errores y aprenda de mí a no cometer esos errores. Fíjense que yo empezaba a manipular con enojo siendo niño, ¿verdad? Y a veces esa mentalidad de escasez se nos va metiendo en el corazón por las condiciones, porque no hay modo que podamos pasar de un nivel a otro, aparentemente, ¿verdad? Y simplemente entonces todo empieza a girar de nuevo alrededor de nosotros. Y ahí nace, no la humildad, como decía Sergio, eso es lo que necesitamos precisamente, y bien lo destacaba aquel, sino la soberbia, porque entonces todo empieza a girar alrededor de nosotros. Empieza la comparación, la tensión de la que hablaba Charles Swindoll, ¿verdad? Y esa falta de contentamiento. Ahora, pongámosle atención, porque nuestra cultura tiende a eso. Bien hablaba y destacaba, creo que el martes lo destacaban ustedes en el programa, a victimizarnos y a estar pidiendo. Exactamente. Entonces nos descomponemos, pues, ¿verdad? Y eso trae muchas veces que la misma envidia sea parte de todos los síntomas. Pongamos atención a lo que estamos instruyendo a nuestros hijos, bien lo decía Carol, y pongamos atención, porque más adelante, aunque ellos sean instruidos a no tener envidia, alrededor van a ver, y se lo digo porque, wow, nosotros hemos quedado boquiabiertos. Alrededor hay tanta gente que sí sigue padeciendo envidia, que nosotros también tenemos que instruir a nuestros hijos a lidiar con gente que tal vez no tenga el corazón sano. Y van a tener que pasar el umbral para seguir permaneciendo con su corazón sensible, sencillo y puro en medio de esos. Y mire, perdón, usted tiene la culpa por haber dicho eso. Ya me está llamando la No, atención de producción. ahora me tocó a mí. Fíjense que otro de los efectos de la envidia, que no pareciera envidia, son los complejos, porque nos retraemos, porque tal vez no deseamos lo que estamos viendo. Yo estudié en un lugar en donde no pertenecía económica ni socialmente a ese segmento. Entonces yo nunca deseé lo que tenían ellos, pero sí me acomplejé. Entonces uno se retrae. Entonces tal vez no lo desea, no lo añora, no lo quiere, pero se inhibe. O si lo desea y como no lo tiene, se inhibe. Exactamente, se inhibe. Y eso todos los efectos colaterales de no un corazón balanceado y estable y sano, ¿verdad? Entonces son diferentes razones. Por eso es que cuando decía cuidar el corazón de los hijos, ahí puede haber otro. Totalmente de acuerdo. Y es por eso que la autora nos dice, los celos y la envidia, oiga esto, son tormentos del infierno. Sí. Le toca a Carol leer aquí. Vámonos mejor. Nos dice ella, yo me pasé muchos años siendo celosa y envidiosa de cualquiera que luciera mejor que yo o tuviera talentos que me faltaban. Secretamente vivía en competencia con otros en el ministerio. Y póngale ahí, secretamente. Era muy importante para mí que mi ministerio fuera mayor en tamaño, mejor atendido, más próspero, etcétera, que el de cualquier otro. Si el ministerio de otra persona sobrepasaba el mío en cualquier forma, yo deseaba alegrarme por aquel individuo, porque yo sabía que era la voluntad y el modo de Dios, pero algo en mi alma no me lo permitía. Cuando crecía en el conocimiento de quién yo era en Cristo, no en mis obras, encontré que había ganado libertad en no tener que compararme yo o cualquier cosa que yo hiciera. Repitamos eso, ¿sí? Sí, me pueden ayudar. Nos dolió ¿Sí? mucho, nos dolió. Dice un poquito más, no, al revés, Salomero. Dice, encontré que había ganado libertad en no tener que compararme yo o cualquier cosa que yo hiciera con alguien más. Cuando crecí en el conocimiento de quién era yo en Cristo. Así es. Mientras más aprendía a confiar en Dios, más libertad disfrutaba en estos aspectos. Aprendí que mi Padre Celestial me ama y hará por mí lo que quiera que sea mejor para mí. Tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace por ti o por mí puede no ser lo que Él hace por otro, pero tenemos que recordar que Jesús dijo a Pedro, no te concierne lo que yo decida hacer con otro, tú sígueme. A una amiga mía le fue concedido algo como un don del Señor, que yo estaba esperando, dice aquí la autora, que deseaba desde hacía tiempo. Ahora bien, yo no consideraba que esta amiga fuese ni de lejos tan espiritual o que esto como yo.
Y por eso me puse muy celosa, dice la autora, y envidiosa. Y cuando ella, muy entusiasmada, vino a mi puerta a contarme lo que Dios había hecho por ella. Por supuesto, en su presencia, y alegrarme por ella, pero en mi corazón no lo estaba. Cuando ella se fue, se derramaron de mí actitudes que yo jamás hubiera pensado que estaba dentro de mí. De hecho, me resentí de que Dios la bendijera porque yo no pensaba que ella lo merecía. Después de todo, yo permanecía en casa ayunando y orando mientras ella andaba divirtiéndose con sus amigas. Como ves, yo era una farisea, una presuntuosa religiosa, y ni siquiera lo sabía. A menudo Dios dispone los sucesos de un modo que nosotros no hubiéramos escogido, porque Él conoce lo que en realidad nos hace falta. Yo necesitaba deshacerme de mis malas actitudes mucho más que cualquier cosa que estaba pidiendo. Para Dios es importante arreglar nuestras circunstancias de modo que al final tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos. De otro modo, nunca quedaremos libres. Mientras el enemigo puede esconderse en nuestra alma, siempre tendrá una cierta cantidad de control sobre nosotros. Pero cuando Dios lo descubre, estamos en camino a la liberación si nos ponemos en las manos de Dios y le permitimos que haga rápidamente lo que Él desea hacer. De hecho, Dios ya se había propuesto que el ministerio que Él me había destinado a administrar, dice Joyce Meyer, por Él fuera uno bastante grande y alcanzara millones de personas por radio, televisión, internet, seminarios, libros y todas formas de mensajes grabados. Pero, oiga esto, Él no me hubiera permitido llegar a la plenitud de Él, excepto al grado en que yo hubiera crecido en su plenitud. Por lo tanto, debes de luchar por conseguir un nuevo modo de pensar, porque el Señor dijo, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Tercera de Juan 2. Examina esta escritura cuidadosamente. Dios desea bendecirnos aún más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos. Pero Él también nos ama lo suficiente para no bendecirnos más allá de nuestra capacidad para manejar adecuadamente las bendiciones y continuar dándole la gloria a Él. Los celos, la envidia y el compararse uno con otro es una niñería. Pertenece enteramente a la carne y nada tiene que ver con las cosas espirituales, pero es una de las mayores causas para vivir en el desierto. Escudriña tus pensamientos en ese aspecto. Y vuelvo a repetir esto, escudriña tus pensamientos en este aspecto. Cuando reconoces que empiezan a fluir en tu mente patrones de pensamiento perjudiciales, conversa contigo un poco. En otras palabras, mira para adentro, haz introspección. Y para ti mismo, dice la autora, qué bien puede hacerme el estar celoso de otro. No me voy a bendecir con esto. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros y yo confiaré en que Él hace lo mejor para mí. No es asunto mío lo que Él decida hacer por otra gente. Y después ora por ellos deliberadamente y a propósito para que sean más bendecidos. No temas ser sincero con Dios acerca de tus sentimientos. Él sabe cómo te sientes de todas formas. Así que bien puedes hablar con Él acerca de ello. Yo le he dicho al Señor cosas como esta. Dios, te pido para que fulana sea más bendecida aún. Haz que prospere. Bendícela en todos los aspectos. Señor, te estoy pidiendo esto por fe. En mi espíritu me siento celosa e inferior a ella, pero decido hacer esto a tu modo, tanto si lo siento como si no. Hace poco, dice Meyer, oí que alguien decía que no importa cuán bien podamos hacer algo, siempre surgirá alguien que podrá hacerlo mejor. Esta afirmación tuvo un gran impacto en mí, porque sé que es cierta. Y si esto es verdad, ¿qué objetivo tiene luchar toda nuestra vida para adelantarnos a los demás? Tan pronto lleguemos al primer lugar, alguien estará compitiendo con nosotros y tarde o temprano aparecerá esa persona que podrá hacer lo que sea que estemos haciendo un poquito mejor que nosotros. Es en los deportes. Y esto va dedicado a un amigo que cree que hay un personaje que tiene todas las habilidades de este mundo para ser el mejor jugador de cierto deporte. Con pelota, pues. Cierro paréntesis. Piensa en los deportes. Parece que no importa qué récord logre imponer algún atleta, siempre después otro atleta viene y lo rompe. Y del campo del entretenimiento, bueno, la estrella del momento está en la cima solo por cierto tiempo y entonces alguien nuevo toma su lugar.
qué terrible decepción es pensar que siempre tenemos que luchar para adelantarnos más. Y entonces luchar para permanecer allí. Nuestro valor no está basado en lo que hacemos, sino en el hecho de que Dios nos ama y envió a su único hijo a morir por nosotros. ¡Qué brutal! Dios me recordó hace tiempo, dice Joyce Meyer, que las estrellas fugaces se alzan muy rápido y llaman mucho la atención, pero están en el cielo por un periodo muy corto de tiempo. La mayoría caen a la misma velocidad con la que se elevaron. Me dijo que es mucho mejor seguir en el cielo por un largo tiempo, en mi lugar, y haciendo lo que Él me ha pedido que haga, lo mejor que pueda. Me aseguró que Él se hará cargo de mi reputación. Por mi parte, he decidido que lo que quiera que sea que Él desee que yo haga y esté, está bien para mí. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que yo puedo manejar mucho mejor que yo. Quizás has tenido una fortaleza mental durante mucho tiempo en esta zona. Cada vez que te cruzas con alguien que parece estar un poco más adelantado que tú, te sientes celoso, envidioso, deseas competir con esa persona. Si es así, te exhorto a conseguir un nuevo modo de pensar. Recuerda siempre que llevarle la delantera a otra persona no te hace más valiosa delante de Dios de lo que ya eres. Ajusta tu mente, termina diciendo la autora, para alegrarte por el éxito de otros y confíate a Dios tú mismo. Tomará su tiempo y necesitarás perseverar. Pero cuando esa vieja fortaleza mental haya sido echada abajo y sea reemplazada por la palabra de Dios, estarás en camino a la salida del desierto, hacia la tierra prometida. Impresionante lo que escribe la autora. Y yo quiero destacar rápidamente, porque nos comimos el tiempo hace un rato de los comentarios, en que realmente ella nos está dando aquí el cómo. Y tal vez hemos platicado bastante el qué. Ya hemos mencionado algunas cosas importantes en relación al cómo, ¿verdad? Pero ella está dando la receta de manera muy particular. Ella decía, escudriña tus pensamientos en este aspecto. Cuando reconozcas que empiezan a fluir en tu mente patrones de pensamiento perjudiciales, conversa contigo un poco, haz introspección, mira para adentro, pero invita al Espíritu Santo. Yo sí creo que aquí necesitamos al Espíritu Santo definitivamente para que nos diga, mira, Esdrúbal, esto y esto y esto has estado guardando y no te has dado cuenta, pues, ¿verdad? Lo dejaste abajo y de repente esa facilidad que tenés para analizar, para juzgar situaciones, es la misma inclinación que te lleva a sacar conclusiones y ponerle etiquetas a las situaciones o para las personas. Y los dejo a mí. Pero ¿cómo empezamos? Sí. Y yo creo que el inicio es confesar nuestro pecado. Y ustedes no saben cuántas veces yo tuve que llegar delante de Dios a confesar la envidia que yo me daba cuando alguien me decía, estoy embarazada. Y yo iba corriendo a la presencia del Señor. Y en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Pero a veces no queremos reconocer que hay envidia en nuestro corazón y probablemente es por esa falta de contentamiento. Pero ¿saben qué me enseñó el Señor a mí? El contentamiento se trata en que yo tengo que recordar no en lo que tengo o no tengo aún. El contentamiento se trata en quién soy yo en Él, en su presencia. Y entonces Él me llena de gozo para ver lo que hoy tengo en mi plato y ser agradecida. Entonces empieza el contentamiento. ¿Cómo me mira Dios? ¿Verdad? Sí, cómo me veo. ¿Quién soy yo para Él? Y eso no se trata entonces, porque yo decía, Señor, entonces yo no soy tu hija. Entonces no escuches mi oración. ¿Por qué? Si yo oro, si yo hago esto. Entonces, pero tenía que reconocer y confesar mi pecado delante de Dios. Y yo me llegaba con vergüenza y decía, Señor, hoy tengo que confesar nuevamente que sentí envidia. Y entonces ponía otra vez a disposición del Espíritu Santo mi corazón y Él me conducía, ¿verdad? A seguir trabajando en mí, pero me conducía a esos verdes pastos en los cuales yo podía descansar sabiendo quién yo era en Dios. Qué lindo, gracias por eso que estás contando. Mira qué nivel de vulnerabilidad y que muchas veces nosotros estamos tratando de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Ustedes, yo leyendo esta parte, escuchándolos, me venía a la mente que muchas veces estamos ya programados o formateados de acuerdo a un patrón de este mundo. O sea, las cosas se van a hacer de esta forma. Y entonces estamos muy prediseñados para hacerlo de esa manera. Y la Biblia está constantemente poniendo el dedo en la llaga, como decimos, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tienen que seguir avanzando. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas es eso, buena, agradable y perfecta. Y si hoy no tengo lo que quiero, no pongamos los ojos en eso. Pongamos los ojos en lo que ya hemos recibido y seamos agradecidos.
increíblemente en la parábola esta, en la historia de aquel leproso que lo mandan donde el sacerdote para que se muestre sano. En lugar de irse con todo, se regresa con Jesús a darle gracias, ¿verdad? Y se gana un doble premio, ¿verdad? La salvación, sí. Y la gratitud creo que es una de las cosas que como escasea en este tiempo, ¿verdad? Y solo con esto, perdón, ayer tuve mi date con Ingrid, mi esposa, pues, no voy a pensar mal, ¿verdad? Sí. Pero estábamos ahí hablando y yo le digo, mira, todo lo que tenemos y yo particularmente, y tengo que reconocer, pensaba, pero ¿por qué no tengo esto? ¿Pero por qué no tengo aquello? ¿Pero por qué esto? Y de repente allí en medio de una lucecita ahí que estaba tintineando, nos dimos cuenta cuán bendecidos somos por todo lo que ya tenemos. Claro. Y yo digo, gracias Señor, no me había dado cuenta. Y como que sentí así el coscorronazo. ¿Cómo no te has dado cuenta de todo lo que yo he estado haciendo por ti? Y eso es lo que a veces estamos constantemente viendo el vaso medio vacío. Así es. ¿Verdad? Así es, Sergio. Y fíjense, amigos, y principalmente ustedes que están por ahí, que la envidia también se puede somatizar y se puede convertir en enfermedad. Mientras que si estamos enfocados en la palabra, es salud, es gozo, es contentamiento y nos da el espacio para que en este corto tiempo que vamos a vivir en este mundo podamos disfrutar de las bendiciones de Dios cuando tenemos un corazón agradecido. Entonces traslademos la enfermedad a salud y nuestro medicamento es palabra de Dios. Solo. Y la envidia no se quita cuando recibimos las cosas que queremos de otros. No se quita. No se quita. ¿Sí? Porque yo les digo, yo tengo que seguir sometiendo mi alma al Espíritu Santo porque ya tengo como 2 hijas. Y entonces podría decir, entonces esto de la envidia a ti ya no te da. ¿Ya te curaste? No, ya me curé. Sí, Ese es el agradecimiento, el contentamiento el que tengo que seguir cultivando. Entonces, ¿qué tal si por un momento pensamos, hay gozo, hay alegría profunda, genuina en nuestras vidas? Porque si no hay gozo, podría ser que lo que esté creciendo es amargura por lo que no tenemos. Y estamos olvidando, como bien lo dijo Sergio, esos pequeños, grandes detalles de todo lo que Dios sí nos ha dado. Será tiempo de ver a nuestro alrededor, ver hacia adentro y reconocer, hacer un poco de introspección, diría por acá Joyce Meyer, ¿verdad? Reconocer entonces quién somos, cómo nos mira Dios. Y tal vez es tiempo de hacer eso. Vamos a orar en un instante para entonces darle lugar a la palabra, llenarnos de fe y hacer continuamente ese ejercicio de ir delante de Dios y renunciar a que nos domine el deseo de tener lo que otros tienen, de sentirnos celosos porque otros les está yendo de tal manera. Renunciar a todo eso para que sea el Espíritu Santo, Dios, el que nos oremos y pidamos la ayuda al Señor. Dios, venimos ante ti reconociendo una necesidad profunda de tu intervención a diario en nosotros. Y renunciamos, en el nombre de Jesús, renunciamos a ser dirigidos por el temor, por la escasez, por los complejos, por las heridas del pasado, por todo lo que la historia nos ha provocado, por las cosas que nosotros mismos hemos hecho. Por un lado, el diablo, el enemigo, pero por otro lado, nuestra naturaleza que continuamente nos está llevando a competir o a hacer de X o Y manera. Pues renunciamos a todo eso. Y te invitamos a ti, Jesús, a que dirija nuestras vidas. Que seas tú el Señor de nuestros corazones. A que seas tú, Espíritu Santo, el que dirija cada decisión y cada palabra que salga de nuestras bocas. Gracias porque nos permites tantas bendiciones de acceso a tu corazón. Fortalece nuestra identidad en ti. Ayúdanos a cambiar esos patrones de vida ahora en patrones inspirados en tu palabra. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. 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 Y le invitamos a que estén expectantes porque mañana continuamos con este libro, El campo de la batalla de la mente, en nuestra temporada Transforma tu mente, conociendo más de lo que Dios dice de nosotros y en relación a nuestras circunstancias. No va más, le invitamos, no vaya solo ni mal acompañado, más bien, vaya con Dios. Dios. Vaya con